Hola, ¿qué tal? Soy Edison Kelal, estudiante del segundo semestre de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y hoy, en esta cátedra de Histología Especial Humana, les voy a explicar sobre la anatomía macroscópica e histología microscópica del ojo. Bien, como una pequeña introducción tenemos que el ojo es un órgano sensorial que va a proveer el sentido de la vista. En muchos aspectos, el ojo es similar a una cámara digital, al igual que el sistema óptico de una cámara, la córnea y el cristalino del ojo van a capturar y enfocar la luz en forma automática. Por tanto, el iris también va a ajustar automáticamente el ojo a diferencias de iluminación de los campos visuales. En muchos aspectos, el sistema óptico del ojo es más elaborado y más complejo que una cámara. Por ejemplo, el ojo tiene la capacidad de seguir el desplazamiento de objetos en movimiento mediante movimientos oculares coordinados. El ojo también puede proteger, mantener, autorreparar y limpiar su sistema óptico transparente. El detector luminoso en una cámara consta de fotodiodos que van a capturar, a reunir y a convertir esa imagen luminosa en una serie de impulsos eléctricos. Del mismo modo, las células fotorreceptoras de la retina del ojo van a detectar la intensidad y el color de la luz y van a codificar estos parámetros en impulsos eléctricos para su transmisión al cerebro a través del nervio óptico. También tenemos que, dado que los ojos son órganos pares, van a enviar al cerebro dos imágenes levemente diferentes. Entonces, el cerebro, como podemos compararlo con un ordenador que va a procesar estas imágenes diferentes de cada ojo, las va a separar en capas y las va a proyectar hacia la corteza visual primaria situada en los lóbulos occipitales. Posteriormente, los mecanismos nerviosos van a coordinar los movimientos oculares. Esto va a permitir percibir la profundidad y la distancia para así lograr una imagen tridimensional. Por lo tanto, la forma en que vamos a percibir el mundo que nos rodea va a depender de los impulsos procesados dentro de la retina y del análisis e interpretación de estos impulsos por el sistema nervioso central. Ahora les voy a explicar sobre la estructura general del ojo. El ojo mide alrededor de 25 milímetros de diámetro y va a estar sostenido dentro de la cavidad orbitaria ósea por 6 músculos extrínsecos que van a controlar el movimiento. Además, una capa gruesa de tejido adiposo lo va a rodear parcialmente y lo va a amortiguar mientras éste se mueve dentro de la órbita. Por otro lado, tenemos que la pared del globo ocular va a estar compuesta por tres capas o túnicas concéntricas, y la primera de ellas va a ser la túnica fibrosa, o también conocida como esclerocórnea, que es la capa más externa y va a incluir a la esclera, que es la porción blanca y opaca, y a la córnea, que es la porción transparente. La córnea va a ocupar la sexta parte anterior del globo ocular. En esta región, que puede compararse con una ventana, la superficie del globo va a describir una prominencia o una convexidad. Además, tenemos que la córnea va a estar en continuidad con la propia esclera. Por otro lado, la esclera va a estar compuesta por tejido conjuntivo denso fibroso que va a proveer puntos de fijación para los músculos extrínsecos del ojo. La túnica fibrosa va a rodear las dos túnicas inferiores, salvo donde es perforada por el propio nervio óptico. Luego tenemos a la segunda túnica, también conocida como túnica vascular, que es la capa media, también llamada úvea, y va a comprender a la coroides y el estroma del cuerpo ciliar y del iris. La úvea o túnica vascular consiste principalmente en la coroides, que es la capa vascular que va a proveer las sustancias nutritivas para la retina. Los vasos sanguíneos y el pigmento melánico la imparten a la coroides un intenso color pardo. Este pigmento va a absorber y va a dispersar esa luz reflejada para así minimizar el brillo dentro del ojo. La coroides va a contener muchos plexos venosos y estratos capilares y va a estar adherida con firmeza a la propia retina. El borde anterior de la úvea va a continuarse hacia adelante, donde va a formar el estroma del cuerpo ciliar y del iris. El cuerpo ciliar es un engrosamiento que se va a extender hacia el interior del ojo a la altura del límite esclerocorneal. Dentro del cuerpo ciliar está el músculo ciliar, que es un músculo liso responsable de la acomodación del cristalino. Por otro lado, tenemos que el iris es un diafragma contráctil que se va a extender sobre la superficie anterior del cristalino. También va a contener músculo liso y melaninas dispersas en el tejido conjuntivo.
También vamos a tener a la pupila, que es el orificio circular central del iris. Pero esta, ¿por qué es negra? Esta parece negra porque se le ve a través del cristalino. Lo que se ve a través del cristalino es la región posterior del ojo, que se va a encontrarse muy pigmentada. En el proceso de adaptación, la pupila va a cambiar de tamaño para así poder controlar la cantidad de luz que va a atravesar el cristalino, para así alcanzar a la retina. Y luego tenemos a la tercera capa, conocida como retina, que es la capa más interna y va a comprender un epitelio pigmentario externo, va a comprender una retina nerviosa interna y el epitelio del cuerpo ciliar y del iris. La retina nerviosa está en continuidad con el sistema nervioso central a través del propio nervio óptico. La retina tiene dos componentes, la retina nerviosa y el epitelio pigmentario. La retina es una capa fina y delicada que va a contener dos componentes, como lo mencioné anteriormente. Va a contener a la retina nerviosa, que es la capa interna que va a contener receptores fotosensibles y redes neuronales complejas, y se va a dividir en dos regiones. Una región no fotosensible, que es la no visual, y una región fotosensible, que es la porción o región visual, que posteriormente hablaré detalladamente sobre cada una de ellas. También tenemos al epitelio pigmentario de la retina, que es la capa externa compuesta por un epitelio simple cúbico, cuyas células poseen melanina. Por fuera, la retina está apoyada sobre la coroides, por dentro está en relación con el cuerpo vítreo. La retina nerviosa va a consistir en gran parte en células fotorreceptoras llamadas conos y bastones. Además, la información visual que va a estar codificada por los bastones y los conos se va a enviar al cerebro a través de impulsos transmitidos por el propio nervio óptico. Ahora les voy a hablar sobre los compartimientos intraoculares. Las capas del globo ocular y del cristalino van a formar los límites de las tres cámaras del ojo. Tenemos una cámara anterior, que es el espacio entre la córnea y el iris, y tenemos una cámara posterior, que es el espacio que hay entre la superficie posterior del iris y la superficie anterior del cristalino. Y por último tenemos una cámara vítrea, que es el espacio que hay entre la superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. La córnea, la cámara anterior y la posterior y su contenido van a constituir el segmento anterior del ojo, mientras que la cámara vítrea, la retina visual, el epitelio pigmentario de la retina y la parte posterior de la esclera y la uvea van a constituir el segmento posterior. También tenemos que, ahora les voy a explicar sobre los medios de difracción, ya que los medios ópticos de difracción van a modificar el trayecto de los rayos luminosos para así enfocar a la retina. A medida que atraviesan los componentes del ojo, los rayos luminosos se van a refractar. La refracción va a enfocar estos rayos sobre las células fotorreceptoras de la retina, cuatro componentes transparentes del globo ocular, llamados medios ópticos de difracción o aparato dióptico, que van a alterar el trayecto de estos rayos luminosos, y estos elementos son: tenemos a la córnea, que va a ser la ventana en la superficie anterior del ojo, y es el principal elemento de refracción del ojo, pues tiene un índice de refracción de 1,37. Luego tenemos al cristalino, que es la porción o es la estructura biconvexa, transparente, suspendida de la superficie interna del cuerpo ciliar por un anillo de fibras radiales llamado zónula de zinc. Además, es el segundo en importancia para la córnea, en lo que se refiere a la refracción, ya que, por lo tanto, debido a su elasticidad, la forma en la que el cristalino puede sufrir cambios en respuesta a la tensión por el músculo ciliar. Luego tenemos al humor acuoso, que es el líquido que hay entre las cámaras anterior y posterior. También tenemos al cuerpo vítreo, que va a estar compuesto por una sustancia gelatinosa transparente que va a llenar a la cámara vítrea, llamada humor vítreo. Este actúa como un amortiguador que protege la frágil retina durante los movimientos oculares rápidos y va a contribuir a mantener a la forma del ojo. Casi el 99% del cuerpo vítreo es agua con proteínas solubles, esto lo hablaré posteriormente, pero contiene hialuronano y glucoproteínas, también fibrillas de colágenas dispersas y restos de otras proteínas insolubles. Tanto el humor acuoso como el cuerpo vítreo
solo desempeñan papeles menores en la refracción. Sin embargo, el humor acuoso cumple una función importante en el suministro de sustancias nutritivas a las dos estructuras avasculares, como lo son el cristalino y la córnea. Además de transmitir la luz, el cuerpo vítreo ayuda así a mantener la posición del cristalino y a contribuir a conservar a la retina nerviosa en contacto con el epitelio pigmentario de la retina. Bien, ahora entrando en detalle a las estructuras microscópicas del ojo, tenemos a la túnica fibrosa o esclerocórnea. Esta túnica fibrosa o esclerocórnea, como mencioné anteriormente, va a estar conformada por la córnea y por la esclera. Empezando por la córnea, va a estar compuesta por 5 estratos, 3 capas celulares y 2 capas no celulares. Por lo tanto, las 5 capas de la córnea se ven en un corte transversal de la siguiente manera. Vamos a empezar por un epitelio corneal. Luego vamos a tener una membrana de Bowman, también conocida como membrana basal anterior. Tendremos también un estroma corneal. Tendremos la membrana de Descemet, también conocida como membrana basal posterior. Y por último tendremos a la quinta capa, que es el endotelio corneal. Empezando por el epitelio corneal, corresponde al epitelio plano estratificado sin estrato córneo, que consiste en unas 5 capas de células y mide alrededor de 50 milímetros de espesor. Este se continúa con el epitelio conjuntival que va a tapizar a la esclera. Las células epiteliales se adhieren a las células vecinas a través de los desmosomas, que están presentes en pequeñas evaginaciones interdigitadas. Las células basales van a ser cilíndricas, bajas con núcleos redondeados u ovoides. Las células de la superficie van a adquirir una forma escamosa o discoide y sus núcleos son aplanados o pinópticos. Luego tenemos a la membrana de Bowman, que es una capa de aspecto homogéneo sobre la que va a estar apoyado el epitelio anterior de la córnea. La membrana de Bowman o membrana basal anterior se encuentra entre el epitelio y el estroma corneales. Vamos a ver que va a terminar abruptamente en el limbo esclerocorneal. Las fibrillas de colágenas de la membrana de Bowman van a tener un diámetro de unos 18 milímetros y se van a encontrar orientadas al azar. La membrana de Bowman le imparte cierta resistencia a la córnea, pero lo más importante es que actúa como una barrera contra la diseminación de infecciones. Luego tenemos al estroma corneal. Este va a constituir el 90% del espesor de la córnea, también llamada sustancia propia. Se compone de unas 60 laminillas delgadas. Cada laminilla consta de haces paralelos de fibrillas colágenas. Entre las laminillas hay capas casi completas de fibroblastos aplanados y finos. También tenemos que las fibrillas colágenas en cada lámina van a estar dispuestas perpendicularmente a las laminillas contiguas, ya que también la sustancia fundamental va a contener proteoglucanos corneales, que están formados por glucosaminoglucanos sulfatados, sobre todo el queratán sulfato, que lo viene siendo el lumicano, y el condroitin sulfato, que van a estar unidos de manera covalente a la proteína de corina. El lumicano va a regular el armado normal de las fibrillas de colágenas en la córnea y va a ser decisivo para el desarrollo de una matriz colágena organizada. Luego vamos a tener a la membrana de Descemet, también conocida como membrana basal posterior. Es una lámina basal muy gruesa de células endoteliales de la córnea. La membrana de Descemet va a consistir en una red entrégida de fibras y de poros. Va a separar al endotelio corneal del estroma corneal contiguo. A diferencia de la membrana de Bowman, la membrana de Descemet se regenera con rapidez después de una lesión. La membrana de Descemet se va a extender periféricamente por debajo de la esclera como una malla trabecular, formando el ligamento pectíneo. Luego, las hebras que parten de este ligamento van a penetrar en el músculo ciliar y en la esclera, y así pueden contribuir a mantener a la curvatura normal de la córnea al ejercer tensión sobre la membrana de Descemet. Y por último tenemos al endotelio corneal, que permite el intercambio metabólico entre la córnea y el humor acuoso. Es una capa simple de células aplanadas que va a tapizar la superficie de la córnea que limita la cámara anterior.
Las células van a estar unidas por una sonulae adherens bien desarrollada. La sonula occludens va a estar permeable y va a tener desmosomas. Casi todos los intercambios metabólicos de la córnea se van a producir a través del endotelio corneal. Las células endoteliales van a contener muchas mitocondrias y vesículas y un extenso retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi. También vamos a saber que en la esclera va a contribuir a mantener la curvatura normal de la córnea al ejercer tensión sobre la membrana de Descemet. La esclera es una capa opaca que va a estar compuesta principalmente por tejido conjuntivo denso. Es una capa fibrosa, gruesa, que va a contener haces de colágenos aplanados que van a transcurrir en varias direcciones y en planos paralelos a su propia superficie. Tanto los haces de colágeno como las fibrillas que lo van a componer van a ser de diámetro y de disposiciones irregulares. Van a estar dispersas entre los haces de colágeno, vamos a encontrar redes finas de fibras elásticas y una cantidad moderada de sustancia fundamental. Además, los fibroblastos se van a encontrar dispersos entre estas fibras. Otra cosa sería que la opacidad de la esclera, al igual que la de otros tejidos conjuntivos densos, se debe principalmente a la irregularidad de su propia estructura. Por otra parte, tenemos que la esclera va a estar perforada por vasos sanguíneos y nervios, y también por el propio nervio óptico. Luego tenemos que la esclera se va a dividir en tres capas de límites poco definidos. Tenemos una lámina episcleral, también conocida como episclera, que es la capa externa del tejido conjuntivo laxo, contigua al tejido adiposo periorbitario. Luego tenemos su segunda capa, que es la sustancia propia o esclera propiamente dicha, o también conocida como cápsula de Tenon, que es la fascia conjuntiva que va a revestir el globo ocular y está compuesta por una red densa de fibras colágenas gruesas. Van a estar aplanadas, que van a transcurrir en varias direcciones. Luego tenemos la tercera capa, que es la lámina supracoroidea, también conocida como lámina fucsa, que corresponde a la superficie interna de la esclera. Esta se encuentra junto a la coroides y contiene fibras colágenas más delgadas y fibras elásticas, así también como fibroblastos, melanocitos, macrófagos y otras células de tejido conjuntivo. Bien, ahora les explicaré la histología microscópica de estas túnicas. Tenemos como primer punto a la túnica vascular, también conocida como túnica úvea. Como lo mencioné anteriormente, esta túnica va a estar conformada por la coroides y por el estroma del cuerpo ciliar y por el iris. Comenzando por el iris, que es la porción más anterior de la túnica vascular, va a formar un diafragma contráctil delante del cristalino. El iris se va a originar en el límite anterior del cuerpo ciliar y va a estar adherido a la esclera, unos 2 milímetros por detrás del límite esclerocorneal. Además, el iris es empujado levemente hacia adelante a medida que va a cambiar su tamaño en respuesta a la intensidad de la luz y va a estar compuesto por un estroma de tejido conjuntivo muy vascularizado, que a su vez va a tener una superficie posterior que tiene una cubierta de células muy pigmentadas que se conoce como el epitelio pigmentado posterior. La lámina basal de estas células va a mirar hacia la cámara posterior del ojo. También tenemos el epitelio pigmentado anterior, que en estas células van a estar cargadas de gránulos de melanina que van a oscurecer eficazmente sus fronteras con las células del epitelio pigmentado posterior contiguo. Además, en el estroma vamos a encontrar melanocitos, fibroblastos y también fibras colágenas. Bien, ahora les voy a explicar sobre el cuerpo ciliar y los procesos ciliares. El cuerpo ciliar es la porción anterior engrosada de la túnica vascular y va a estar situado entre el iris y la coroides. Este se extiende posterolateralmente por unos 6 milímetros a partir de la raíz del iris hasta la ora serrata. La tercera parte anterior del cuerpo ciliar va a tener o va a contener alrededor de 75 crestas radiales, o lo que conocemos como procesos ciliares. Las fibras de la zónula van a surgir de estos surcos que hay entre los procesos ciliares. Las capas del cuerpo ciliar son semejantes a las del iris
y van a consistir en un estroma y en un epitelio. Además, el estroma se va a dividir en dos capas. Se va a dividir en una capa externa de músculo liso que vamos a conocer como músculo ciliar, que va a formar la mayor parte del volumen del cuerpo ciliar. Y va a tener una región vascular interna que se extiende dentro de los procesos ciliares. La capa epitelial que va a revestir la superficie interna del cuerpo ciliar es una continuación directa de las dos capas epiteliales retinianas. Luego vamos a saber que el músculo ciliar va a estar organizado en tres porciones o grupos funcionales, pero estos grupos funcionales van a ser por sus fibras musculares lisas y estos van a ser una porción meridional, también conocida como porción longitudinal, que va a consistir en las fibras musculares externas que se van a dirigir hacia atrás y se van a introducir en el estroma de la coroides. La función principal de estas fibras es estirar a la coroides. También pueden contribuir a abrir el ángulo iridio corneal y facilitar así el drenaje del humor acuoso. Luego tenemos una porción radial, también conocida como porción oblicua, que consiste en haces de fibras musculares más profundas que se irradian de manera similar a un abanico, para así insertarse en el cuerpo ciliar. Además, su contracción hace que el cristalino se aplane y por tanto pueda enfocarse para la vista, para tener así una visión distante. Luego vamos a tener una porción circular, también conocida como porción esfinteriana, que consiste en haces de fibras musculares internas orientadas en un patrón circular que forma un tipo esfínter. Su contracción va a reducir la tensión sobre el cristalino, lo que va a permitir que éste se acomode para la visión cercana. Luego vamos a tener a los procesos ciliares. Los procesos ciliares son vaginaciones del cuerpo ciliar a la manera de crestas, desde los cuales van a emerger las fibras sonulares, que se van a extender hacia el cristalino. Los procesos ciliares son engrosamientos de la región vascular interna del cuerpo ciliar y van a estar en continuidad con las capas vasculares de la coroides. En los procesos ciliares hay dispersas fibras elásticas y macrófagos, con gránulos de pigmentos de melanina. También los procesos del cuerpo ciliares van a estar cubiertos por una doble capa de células epiteliales cilíndricas. Luego tenemos que el epitelio ciliar, que originalmente deriva de las dos capas de la cúpula óptica, vamos a tener que el epitelio ciliar va a tener tres funciones principales. La primera va a ser la secreción del humor acuoso, la segunda va a ser la participación en la barrera hematoacuosa y su tercera función va a ser sobre secreción y anclaje de las fibras sonulares que van a formar el ligamento suspensorio del cristalino. Bien, hablando de la coroides es la porción de la túnica vascular que va a cubrir a la retina. Es una lámina vascular parda oscura con un espesor de solo 0,25 milímetros en la parte posterior y 0,1 milímetros en la parte anterior. Además se encuentra entre la esclera y la retina. En la coroides se van a distinguir dos capas, una capa coriocapilar, que es la lámina vascular interna, y una membrana de Bruch, que es la lámina delgada, es amorfa y es hialina. La capa interna de los vasos va a estar organizada en un solo plano y se denomina capa coriocapilar. Los vasos sanguíneos de esta capa proveen sustancias nutritivas a las células de la retina. En la región de la fóvea central, la capa coriocapilar es más gruesa y la red capilar es más densa. A su vez, esta capa va a terminar a la altura de la ora serrata. Luego tenemos que la membrana de Bruch va a medir de 1 milímetro a 4 milímetros de espesor y se va a encontrar entre la capa coriocapilar y el epitelio pigmentario de la retina. Además, se va a extender desde el nervio óptico hasta la ora serrata, donde va a sufrir modificaciones antes de continuar hacia el cuerpo ciliar. Luego tenemos que la membrana de Bruch es una lámina amorfa, delgada y también va a ser retráctil. También es llamada lámina vítrea. Con un microscopio electrónico de transmisión vamos a comprobar que su estructura va a ser multilaminar, con una capa central de fibras elásticas y colágenas. Además, en la membrana de Bruch
se identifican 5 capas diferentes. Tenemos la primera capa, que es la lámina basal de las células endoteliales de la capa coriocapilar. Luego tenemos su segunda capa, que es la capa de fibras de colágenas, que mide alrededor de 0,5 milímetros de espesor. Y tenemos una capa de fibras elásticas de unos 2 milímetros de espesor. Tenemos una segunda capa de fibras de colágeno con las que se forma con un tipo de emparedado, como lo podemos observar. Y luego tenemos una quinta capa, que es la lámina basal de las células epiteliales y retinianas. Además, a la altura de la hora serrata, las capas de colágeno y elásticas van a desaparecer en el estroma ciliar y la membrana de Bruch se continúa con la lámina basal del epitelio pigmentario de la retina del cuerpo ciliar. Bien, ahora les voy a explicar sobre la retina. La retina es la capa más interna del globo ocular y va a derivar de las capas internas y externas de la cúpula óptica. Es la más interna de las 3 túnicas concéntricas del globo ocular y está compuesta por 2 capas básicas. Está compuesta por una retina nerviosa o retina propiamente dicha, que es la capa interna que va a contener a los fotorreceptores. Este tema de los fotorreceptores lo trataré posteriormente. Luego tiene una segunda capa, que es el epitelio pigmentario de la retina, que es la capa externa y contigua y se encuentra adherida con firmeza a la capa coriocapilar de la coroides a través de la membrana de Bruch. Luego tenemos que en la retina nerviosa se van a distinguir 2 regiones o porciones con funciones diferentes. Una región no fotosensible, que es la porción no visual, situada por delante de la hora serrata y va a revestir la superficie interna del cuerpo ciliar y la superficie posterior del iris. Luego va a tener una región fotosensible, que es la porción óptica o visual, que va a revestir la superficie interna del ojo por detrás de la hora serrata, excepto donde es perforada por el nervio óptico. Además, el sitio donde el nervio óptico se une a la retina se llama disco o papilas ópticos. Debido a que el disco óptico va a carecer de células fotorreceptoras, es un punto ciego en el campo visual. Bien, ahora les voy a hablar sobre las neuronas y células de sostén de la retina y las capas de la retina. La retina posee 10 capas de células que en sus invaginaciones van a formar a la retina nerviosa. Antes de iniciar con la explicación sobre las 10 capas de la retina, les voy a explicar un poco sobre los tipos de células que vamos a encontrar allí. Esto ayudará a una mejor comprensión del tema. Las neuronas y las células de sostén se pueden clasificar en 4 grupos. Tenemos a las células fotorreceptoras, que son los conos y bastones, que lo hablaré posteriormente, que son los conos y los bastones de la retina. Luego tenemos a las neuronas de conducción, que son las células bipolares y las células ganglionares. Luego tenemos a las neuronas de asociación y otras neuronas, que vendrían a ser las células horizontales, células centrífugas, células interflexiformes y las células amácrinas. También tenemos a las células de sostén, o también conocidas como células de glía, que son las células de Müller, la microglia y los astrocitos. La disposición y las asociaciones específicas de los núcleos y las evaginaciones de estas células específicas hacen que la retina esté organizada en 10 capas. Desde afuera hacia adentro tenemos las siguientes. Bien, ahora vamos a hablar sobre el epitelio pigmentario, que es la primera capa, que ahí está señalando del lado derecho. La primera capa es la capa más externa de la retina, pero en realidad no pertenece a la retina nerviosa, sino que está asociada a ella. Las células del epitelio pigmentario de la retina van a contener células pigmentarias y poseen extensiones que van a rodear a las evaginaciones de los conos y los bastones. El epitelio pigmentario de la retina consiste en una sola capa de células cúbicas. Estas células van a estar localizadas sobre la membrana de la capa de Bruch de la coroides. Pero este epitelio pigmentario de la retina cumple varias funciones importantes. Entre estas tenemos que absorbe la luz. Esto atraviesa la retina nerviosa para impedir su reflexión y el brillo resultante. También aísla las células retinianas de las sustancias transportadas en la sangre.
Este epitelio es un componente importante de la barrera hematorretiniana formada por las uniones herméticas entre las células del epitelio pigmentario de la retina. También cumple función con la participación en la restauración de la fotosensibilidad de los pigmentos visuales, que se disociaron en respuesta a la luz. En las células del epitelio pigmentario está el aparato metabólico para la resíntesis del pigmento visual. Y otra función sería la fagocitosis y eliminación de discos membranosos de los conos y bastones, en donde las células de las células fotorreceptoras de la retina. Luego vamos a tener la capa de conos y bastones, la cual contiene a los segmentos externos e internos de las células fotorreceptoras. Posteriormente hablaré de este tema que es sumamente importante. Luego tenemos a la membrana limitante externa, que es el límite apical de las células de Müller. La membrana limitante externa no es una membrana verdadera, es una hilera de Sonulae adherens que une los extremos apicales de las células de Müller entre sí, y a los bastones y a los conos contiguos. Luego tenemos a la capa nuclear externa, que contiene a los cuerpos celulares, es decir, a los núcleos de los conos y los bastones. Los núcleos de los conos se van a encontrar cerca de los segmentos externos y no va a haber estrechamiento. Los núcleos de los conos se van a teñir pálidamente y van a ser más grandes y ovalados. Entonces también tenemos que los núcleos de los bastones van a estar rodeados solo por un reborde estrecho de citoplasma. Luego tenemos también la capa plexiforme externa, que es la capa número 5 y va a estar formada por las evaginaciones de las células fotorreceptoras y de neuronas. La capa plexiforme externa va a estar formada por las evaginaciones de los bastones y de los conos y de las células horizontales. También por las células interplexiformes y las amácrinas y las bipolares. Las evaginaciones van a permitir el acoplamiento eléctrico entre las células fotorreceptoras y las interneuronas especializadas a través de la sinapsis. Luego vamos a tener a la capa nuclear interna, que la capa nuclear interna es la sexta capa y va a estar compuesta por los núcleos de las células horizontales, las amácrinas, las bipolares y las interplexiformes y las de Müller. Las células de Müller formarán el armazón para toda la retina. Las células bipolares, sus evaginaciones se van a extender hasta las capas plexiformes interna y externa. En las regiones periféricas de la retina, los axones de las células bipolares van a pasar a la capa plexiforme interna, donde van a establecer sinapsis con varias células ganglionares. Por otro lado, las células horizontales, sus evaginaciones se van a extender hasta la capa plexiforme externa, donde se van a entremezclar con las evaginaciones de las células bipolares. Las células van a establecer sinapsis con las esférulas de los bastones, los pedículos de los conos y las células bipolares. Luego tenemos también a las células amácrinas, que sus evaginaciones van a pasar hacia adentro y van a contribuir a una interconexión celular compleja. Estas se van a ramificar ampliamente para establecer sinapsis con axones de células bipolares y dendritas de células ganglionares. También tenemos a las células interplexiformes, que sus evaginaciones van a establecer sinapsis en las capas plexiformes interna y externa. Bien, ahora continuando con la capa plexiforme interna, tenemos que va a consistir en una red compleja de evaginaciones neuronales entremezcladas. Esta capa plexiforme interna va a constar de una conexión sináptica entre axones de neuronas bipolares y dendritas de células ganglionares. También contiene sinapsis entre las evaginaciones entrelazadas de células amácrinas y neuronas bipolares, ganglionares e interplexiformes. Luego tenemos a la capa ganglionar, que esta va a estar compuesta por los somas de las neuronas ganglionares. Estas son grandes y multipolares. Estas células nerviosas poseen un núcleo redondeado, pálido, con nucleolos prominentes y corpúsculos de Nils en su citoplasma. Luego tenemos a la capa de fibras del nervio óptico, que van a contener a los axones de las células ganglionares, que salen de la retina hacia el cerebro. Las evaginaciones axónicas de las células ganglionares van a formar una capa aplanada paralela a la superficie de la retina.
Esto va a aumentar el espesor conforme los axones van a converger en el disco óptico. Luego vamos a tener a la membrana limitante interna, que es la última capa, y va a estar compuesta por una lámina basal de las células de Müller. Es una lámina basal que separa a la retina del cuerpo vítreo. La membrana limitante interna forma el límite interno de la retina. Bien, ahora les voy a hablar sobre las células fotorreceptoras de la segunda capa de la retina. Tenemos a los conos y a los bastones de las células fotorreceptoras de la segunda capa, que se va a extender desde la capa externa de la retina nerviosa hacia el epitelio pigmentario de la retina. Cada fotorreceptor, es decir, un cono o el bastón, va a estar compuesto por tres partes. Un segmento externo que va a estar más o menos, va a ser cilíndrico o cónico. En esta porción del fotorreceptor va a estar en relación estrecha con las microvellosidades que van a sobresalir de las células epiteliales del pigmento contiguo. También van a tener un pedículo de conexión, también conocido como segmento conector, que va a contener un cilio compuesto por 9 dobletes periféricos de microtúbulos que van a partir de un cuerpo basal. El pedículo de conexión va a aparecer como la región estrechada de la célula que va a unir al segmento interno con el externo. En esta región se va a extender desde el extremo distal del segmento interno para así rodear a la porción proximal del segmento externo. Luego tenemos al segmento interno, que se va a dividir en un elipsoide externo y una porción mioidea interna. Este segmento va a contener una dotación de orgánulos típicos de células activas en la síntesis de proteínas. En la parte elipsoide externa vamos a encontrar raicillas fibrosas con estriaciones transversales que pueden extenderse desde el cuerpo basal entre las mitocondrias. Luego nos hacemos la pregunta, ¿pero qué son estos fotorreceptores? Los fotorreceptores son neuronas especializadas sensibles a la luz que van a estar localizadas en la retina externa de los vertebrados. Los conos y los bastones son una de las células más especializadas y complejas de nuestro cuerpo, ya que van a realizar la conversión de la luz en impulsos nerviosos para que el cerebro las transforme en imágenes. Para ello, los fotorreceptores han desarrollado dominios morfológicos para la detección de la luz, que son el segmento externo, para producir energía, que vendría siendo el segmento interno, y para comunicarse con las neuronas vecinas, que lo que vendría siendo la terminal sináptica. Entonces, tenemos que los bastones, que es uno de los dos tipos de células fotorreceptoras de la retina, los bastones, el fotopigmento se va a encontrar dispuesto en pilas de discos membranosos separados de la membrana celular externa. Los bastones son más sensibles a la luz que los conos, pero la visión mediada por los bastones tiene menos resolución espacial y temporal que la visión de los conos. Además, contienen un pigmento rodoxina, que es una proteína que se encuentra en los discos de los bastones de la retina, como de una parte proteica, que es la opsina, y una no proteica, que es un derivado de la vitamina A. Luego, por otro lado, vamos a tener a los conos, que son células fotosensibles que se encuentran situadas en la retina, en la llamada capa fotorreceptora. También se conoce como capa de conos. Van a recibir este nombre por la forma conoidea que tiene en su segmento externo. Además, se extiende desde la capa de fotorreceptores hasta la plexiforme externa. Estas células son las responsables de la percepción del color. Existen tres tipos de conos: los que son sensibles a la luz roja, los que son sensibles a la luz azul y los que son sensibles a la luz verde. Estos son el cono tipo L, que es sensible a longitudes de ondas largas, el cono tipo M, que es sensible a longitudes de ondas medianas, y el cono tipo S, que es sensible a longitudes de ondas cortas. Esta sensibilidad específica se debe a la presencia de tres sustancias llamadas opsinas. La eritroxina tiene mayor sensibilidad para las longitudes de ondas largas de alrededor 560 nanómetros, es decir, la luz roja. Tenemos también lo que vendría siendo la cloroxina para longitudes de ondas medias de unos 530 nanómetros, en lo que vendría siendo la luz verde. Y tendríamos la cianoxina con mayor sensibilidad para las longitudes de ondas pequeñas de unos 430 nanómetros para la luz azul.
El cerebro va a interpretar los colores a partir de la razón de estimulación de estos tres tipos de conos. Las señales generadas en los conos se va a transmitir en la retina a las células bipolares que van a conectar con las células ganglionares en donde parte el nervio óptico que envía la información al cerebro. Bien, ahora les explicaré sobre el cristalino. El cristalino es una estructura biconvexa, avascular y transparente que se encuentra suspendido en los bordes del cuerpo ciliar por las fibras zonulares. La atracción de las fibras zonulares va a determinar que el cristalino se aplane o se libere de esta tensión. Esto hace que el cristalino se abombe o se acomode para que refracte los rayos luminosos originados cerca del ojo, para que así se enfoquen sobre la retina. Además, el cristalino va a tener tres componentes principales. Va a tener a la cápsula del cristalino, que es una lámina basal gruesa de entre 10 milímetros y 20 milímetros de espesor, que va a ser producida por las células del epitelio anterior. Luego vamos a tener al epitelio subcapular, que es una capa cúbica de células epiteliales del cristalino, presente solo en la superficie anterior del cristalino. En el centro de las células van a estar en reposo. Sin embargo, en la periferia, las células epiteliales van a proliferar y van a migrar a lo largo de la cápsula posterior del cristalino para así diferenciarse en células fibrosas del cristalino maduras. Luego tenemos a las fibras del cristalino o células fibrosas del cristalino, que van a derivar de las células epiteliales del cristalino. Conforme las células fibrosas del cristalino se diferencian, van a sufrir elongaciones, es decir, un alargamiento masivo, y van a perder todos sus orgánulos, incluidos los núcleos que van a formar la zona de libre del orgánulo. Luego tenemos que la cápsula del cristalino va a estar compuesta principalmente por colágeno tipo 4 y proteoglucanos. Es elástica. El cristalino va a aumentar de tamaño durante el crecimiento normal y después va a continuar la producción de nuevas fibras a un ritmo cada vez menor durante toda la vida. Las fibras del cristalino nuevas se van a desarrollar a partir de las células epiteliales subcapulares. Las células en esta región van a aumentar en altura y después van a diferenciarse en fibras del cristalino. Conforme se van a desarrollar, las fibras del cristalino se alargan mucho y aparecen como estructuras finas y aplanadas. Van a perder sus núcleos y otros orgánulos y se llenan de proteínas llamadas cristalinas. Bien, ahora tenemos al cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es la sustancia gelatinosa transparente que va a ocupar la cámara vítrea del segmento posterior del ojo. El cuerpo vítreo va a estar fijado de forma laxa a las estructuras vecinas, incluida la membrana limitante interna de la retina. La porción principal del cuerpo vítreo va a ser un gel homogéneo que va a contener alrededor del 99% de agua, llamado humor vítreo. También va a contener colágeno, glucosaminoglucanos, sobre todo hialuronano. Y va a contener también una pequeña cantidad de células llamadas hialocitos. Pero, ¿qué son estos hialocitos? Se cree que estas células son las responsables de la síntesis de las fibrillas de colágeno y los glucosaminoglucanos. Son los encargados de fabricar ácido hialurónico durante toda la vida. Además, estos pueden transformarse en fibroblastos en caso de necesidad. En preparados de rutina con hematoxilina y eosina, los hialocitos son difíciles de observar y en la periferia del cuerpo vítreo a veces se ven fibroblastos y macrófagos. Por otro lado, también tenemos que el conducto hialoide o conducto de Cloquet, que no siempre es visible, este va a atravesar el centro del cuerpo vítreo de la papila óptica en dirección a la cápsula posterior del cristalino. Bien, ahora les voy a explicar sobre las estructuras accesorias del ojo. Tenemos como primer punto a la conjuntiva. Esta conjuntiva va a revestir el espacio entre la superficie interna de los párpados y la superficie anterior del globo ocular, alrededor de la córnea. Tenemos que esta conjuntiva es una membrana mucosa, delgada y transparente, que se va a extender sobre la esclera, desde el limbo córneo-escleral situado en el margen periférico de la córnea, y va a revestir la superficie interna de los párpados.
Además, esta conjuntiva se va a componer por un epitelio cilíndrico estratificado que va a contener numerosas células caliciformes y se va a localizar sobre una lámina propia compuesta por tejido conjuntivo laxo. Además, esta conjuntiva, la secreción de sus células caliciformes, va a ser un componente de las lágrimas que van a bañar al globo ocular. También tenemos a los párpados, la cual su función primaria o principal va a ser la de proteger al globo ocular. La piel de los párpados es sumamente fina y elástica para adaptarse al movimiento. Dentro de cada párpado hay un soporte flexible llamado tarso o placa tarsal, formado por tejido fibroso y elástico denso. Su margen libre inferior se va a extender hasta el margen palpebral y su borde superior se va a fijar en las fibras musculares lisas del músculo tarsal superior, también llamado músculo tarsal superior de Müller. El tejido conjuntivo del párpado superior va a contener fibras tendinosas del músculo elevador del párpado superior, que va a levantar el pliegue palpebral superior. Bien, ahora les voy a hablar sobre otras estructuras accesorias del ojo, como lo vienen siendo las glándulas. Además de las glándulas sudoríparas ecrinas que vierten sus secreciones directamente sobre la piel, el párpado contiene otros 4 tipos principales de glándulas. Entre estas tenemos a las glándulas tarsales o glándulas de meibomio, las cuales son glándulas sebáceas largas incluidas dentro de los tarsos. Estas aparecen como estrías verticales amarillentas en el tejido subconjuntival. En el párpado superior hay unas 25, mientras que en el párpado inferior solo tenemos 20. La secreción sebácea de estas células va a formar una capa oleosa sobre la superficie de la película lagrimal. Entonces, ¿qué función tiene esta capa? Esta capa va a retardar la evaporación de la capa normal de lágrimas. Luego tenemos a las glándulas sebáceas de las pestañas, también conocidas como glándulas de Sayce. Estas son pequeñas glándulas sebáceas modificadas que se comunican con los folículos en donde van a vertir sus secreciones. Luego tenemos a las glándulas apócrinas de las pestañas, también conocidas como glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas pequeñas de conductos excretores sinuosos no ramificados, que se van a iniciar como espirales simples. También tenemos a las glándulas lagrimales accesorias, que son glándulas tuboalveolares que están ubicadas en la superficie interna de los párpados superiores, en el caso de las glándulas de Wolfram, y en el fornix del saco conjuntival, en el caso de las glándulas de Krauss. Ahora vamos a hablar sobre, por otro lado tenemos también a las pestañas, que estas van a emerger desde el borde anterior del margen del párpado, que van por delante de los orificios de las glándulas de meibomio. Las pestañas son pelos cortos, rígidos, curvos, que se van a distribuir en 2 o 3 hileras. También tenemos a la glándula lagrimal, que produce las lágrimas. Estas humedecen a la córnea y se introducen en el conducto nasolagrimal. Como mencioné anteriormente, las lágrimas son producidas por las glándulas lagrimales y en menor grado por las glándulas lagrimales accesorias, como es el caso de las glándulas lagrimales accesorias de Krauss y la de Wolfram. La glándula lagrimal consiste en varios lóbulos individuales de adenómeros tubuloacinares serosos, que además de esta glándula van a surgir unos 12 conductos excretores en el receso conjuntivo justo debajo del párpado superior, conocido como el fornix del saco conjuntival. También tenemos que las lágrimas van a proteger al epitelio corneal y van a contener agentes antibacterianos y van a proteger contra la luz ultravioleta. Las lágrimas mantienen húmeda la conjuntiva, el epitelio corneal y eliminan los materiales extraños de la superficie del ojo a medida que fluyen a través de la córnea hacia el ángulo interno del ojo. Bien, por último también tenemos a la película lagrimal, la cual es una capa delgada que va a cubrir a la superficie de la córnea. Esta capa es una mezcla de productos secretados por las glándulas lagrimales, por las glándulas lagrimales accesorias, por las células calciformes de la conjuntiva y también por las glándulas tarsales del párpado. Además, esta capa va a contener proteínas como lo vienen siendo las albuminas lagrimales y también lactoferrina.
También contendrá enzimas como lo es la lisozima y también contendrá lípidos, metabolitos, electrolitos y también fármacos, estos últimos en el caso de haberse administrado con anterioridad. Esta película lagrimal se va a dividir en tres capas o en tres regiones. Tenemos la primera capa llamada capa lipídica o capa oleosa, la cual es la capa más superficial de las tres. Esta capa se va a caracterizar por ser de naturaleza oleosa, es decir, grasa. Su función va a consistir en la de preservar la película lagrimal el mayor tiempo posible en el ojo, para así evitar que éste se evapore. De esta manera o de esta forma vamos a mejorar la humectación del ojo y facilitaremos el parpadeo. Posteriormente continuamos con la capa acuosa, la cual es la capa intermedia y la de mayor espesor. Esta capa está formada por sales, proteínas, glucosa y electrolitos, entre otros componentes. La función principal de esta capa es la de proporcionar oxígeno a la córnea y limpiarla de agentes externos. Además, esta capa va a poseer ciertas sustancias antibacterianas, lo que va a proteger al ojo de posibles infecciones. Además, son las glándulas lagrimales las que van a conformar la capa acuosa. Continuando con la siguiente capa, tenemos a la capa mucínica, también conocida como capa mucinosa. Por último, esta va a ser la capa interna, la más próxima a la córnea y la más fina de las tres. Es por esta capa mucosa por la que la lágrima va a permanecer en contacto con la superficie ocular, ya que sus funciones son las de sujeción, hidratación y protección de la córnea. La mucina es secretada principalmente por las células calciformes de la conjuntiva y en mínima parte por las células de las glándulas lacrimales.